En este nuevo vídeo vamos a hablar sobre los sistemas de numeración. Vamos a hablar qué son sistemas de numeración y qué tipos podemos encontrarnos. ¿Qué es un sistema de numeración? Pues un sistema de numeración no es ni más ni menos que un conjunto de símbolos a los que asignamos valores numéricos y un conjunto de reglas que nos permiten construir todos los números que son válidos dentro del sistema con esos símbolos. Los símbolos y las reglas, obviamente, son específicos para cada sistema de numeración, pero para algunos de ellos existen similitudes que nos permiten clasificarlos en dos tipos principales. Estos dos tipos principales son los siguientes. Dependiendo de las reglas que posee cada sistema de numeración para escribir los números, pues tendríamos los dos siguientes grupos. En el primer lugar tenemos los sistemas acumulativos. ¿Qué son sistemas acumulativos? Pues son sistemas en los que para poder escribir los números lo que hacemos es repetir varios símbolos un número determinado de veces, tantos como indiquen las reglas que rigen ese sistema acumulativo, para indicar las cantidades. Para averiguar cuánto vale el número, pues solamente tenemos que sumar el valor de cada uno de los símbolos que nos aparecen en la representación. ¿De acuerdo? Ya lo veremos en los ejemplos cómo se hace. Por otro lado, tenemos sistemas posicionales. Los sistemas posicionales pues son aquellos en los que para escribir números pues tenemos en cuenta tanto el valor del símbolo, porque también hay símbolos, como la posición que tiene la representación del número. Es decir, colocaremos los símbolos uno al lado del otro y entonces, dependiendo del lugar que ocupe, pues tendrá más valor o menos valor, pese a ser el mismo símbolo. Es decir, un mismo símbolo colocado en diferente posición, es decir, normalmente cuanto más a la izquierda lo colocamos en el número, más valor tiene, pese, como ya he dicho, a que sea el mismo símbolo. Como ejemplos de sistemas acumulativos, pues tenemos los siguientes. En primer lugar, el sistema de numeración maya. Es un sistema muy sencillo, en el que solamente se emplean tres símbolos. El primero es una concha y luego tenemos un punto y una línea horizontal. La concha sirve para representar el número 0 y para representar números, pues utilizamos el punto, cada punto significa un 1, y la línea que representa el número 5. Esto quiere decir que cuando yo escriba 4 puntitos, el siguiente número ya sería una rayita. Es decir, que la regla básica de formación es acumular puntos o líneas. Cada 5 puntos sería una línea, entonces el máximo número de puntos que escribiría juntos pues serían 4. Y los voy colocando unos encima de otros apilándolas. Primero obviamente las líneas y después los puntitos que tendrías que colocar para completar el número. Por otro lado, tenemos el sistema de numeración egipcio. En este sistema se empleaban, porque ya no se utiliza, 7 símbolos diferentes. Representan, como veremos en su momento, en el vídeo que le corresponde, un bastón, un asa, una cuerda que está enrollada, una flor, un dedo, un pez y un hombre asustado. En algunas ocasiones ese pez pues, se cambia por otro animal. ¿De acuerdo? El bastón representa el 1 y el resto de símbolos pues, multiplica por 10 el valor del anterior. Es decir, el asa sería 10, la cuerda sería 100, la flor sería 1000, 10.000, 100.000 y el hombre pues, sería 1.000.000. También tenemos el sistema de numeración romano, un sistema que hemos heredado y que todavía seguimos utilizando en la actualidad pues, para escribir determinados números. Por ejemplo, los reyes, Felipe II, etcétera, etcétera, o bien para escribir los años. También solemos utilizarlo para eso. En este sistema se emplean 7 símbolos diferentes, que son letras, pues son la I mayúscula, la V mayúscula, la X mayúscula, la L, la C, la D y la M, cuyo valor es, pues respectivamente, la I sería 1, la V 5, la X 10, la L 50, la C 100, la D 500 y la M sería 1000. Como ejemplos de sistemas de numeración posicionales, pues también tenemos unos cuantos, que serían el sistema binario, que emplea únicamente 2 símbolos, el 0 y el 1, y con esos 2 se pueden construir todos los números. Se utiliza mucho, por la sencillez que tiene, en los ordenadores. ¿Y esto por qué es así? Pues porque identificamos el 1 con el hecho de que pase corriente a través de un circuito y un 0 con el que no pase. Entonces, según
esté el paso de corriente o no, pues interpretamos el 0 o el 1. O bien, para almacenar datos, pues en las casillas, pues que haya energía o que no haya energía almacenada, como si fuese una batería. También tenemos el sistema octal. El sistema octal emplea los símbolos del 0 al 7 para representar cualquier cantidad. En vez de 2, tenemos 8. También lo utilizamos en informática para trabajar con bits y con bytes. ¿Por qué? Pues porque cada 8 bits representan un byte. Y ya a partir del byte pues se van haciendo el resto de unidades de capacidad para las memorias del ordenador, para la RAM, para el disco duro, etcétera, etcétera. También tenemos el sistema decimal, que es el que nosotros empleamos habitualmente, es el que utilizamos pues, para nuestro quehacer cotidiano y escribir los números. Emplea 10 símbolos, que son los símbolos del 0 al 9, los dígitos o números que conocemos. Y con esos construimos cualquier número, como ya sabemos hacer y repasaremos en su momento. También existe el sistema de base 60. Este sistema empleaba 60 símbolos y se utiliza actualmente para representar las horas y los grados. Acordaos que cada 60 segundos hacen un minuto y cada 60 minutos hacen una hora o un grado, dependiendo de dónde esté trabajando. Entonces, pues sería la herencia que nos queda del sistema de base 60, que se utilizaba, por ejemplo, en la antigua Babilonia. Por otro lado, vamos a hablar ahora cómo se escribían los números en los sistemas acumulativos y después veremos cómo se hace en los sistemas posicionales. Bien, pues en este tipo de sistemas, los acumulativos, se especifican una serie de normas que debes utilizar o que deben utilizarse para escribir las cantidades. Entre las más usuales que comparten todos los sistemas de numeración acumulativos, pues están una serie de reglas acumulativas que nos indican el número de copias o de veces que podemos escribir cada símbolo en el número. Es decir, puedes escribir 7 figuras de este estilo para representar. A partir de la séptima ya tienes que cambiar a la siguiente, por ejemplo. También nos aparecen reglas que nos indican la forma correcta de posicionar los símbolos. Es decir, no puedo colocar los símbolos como a mí me dé la gana. Es decir, tendrá un orden y una jerarquía. Normalmente se empieza por el que tiene más valor hacia el que tiene menos valor. Es decir, empiezo a escribir símbolos que tiene más valor dentro del número sin pasarme de ese número y voy escribiendo, completando con los de valor menor hasta llegar a conseguir el número. También tenemos una serie de reglas de sustracción, es decir, reglas que invirtiendo el orden en dos de los símbolos, es decir, anteponiendo un símbolo de menor valor a uno de mayor valor, consigo restarle ese valor al símbolo mayor. Esto ocurre mucho en el sistema de numeración romano, se emplea mucho ahí. ¿Cómo se escriben los números en los sistemas posicionales? Pues hay unas reglas básicas que son las siguientes. Lo primero, hay que elegir el número de símbolos, que llamaremos cifras, y con esas cifras representaremos los números. A este conjunto de cifras lo denominamos base del sistema de numeración, porque son los símbolos que nos van a permitir escribir todos los números. Y cada uno tiene un valor numérico, es decir, tiene un valor que representa una cantidad. Las cifras las vamos colocando unas junto a otras, de manera que su valor está condicionado por la posición que ocupa en la representación del número. Es decir, yo coloco unas cifras junto a la otra y entonces tendré que tener una serie de condiciones que me especifica el sistema para ver cuál tiene más valor y cuánto valor más tiene. Siempre lo haremos de izquierda a derecha y tendremos lo siguiente. La cifra que esté más a la derecha, es decir, la última conforme leemos el número, es la cifra que conserva el valor que le pertenece, es decir, su valor natural que se le asigna en el sistema de numeración. La segunda cifra, es decir, la que está a la izquierda de esta última, tiene por valor su valor asignado que está multiplicado normalmente por el cardinal del número de elementos que tiene la base. ¿A qué me refiero con esto? Imaginaos un sistema posicional de base 30. ¿Qué quiere decir? Que la cifra que yo coloco en segunda posición, empezando desde atrás, tiene por valor 30 veces el que le corresponde. Es decir, si fuera un 5, sería 30 por 5. Tendría ese valor dentro del sistema de numeración
por estar colocado como segunda acción. La tercera cifra tendría su valor dentro del sistema de numeración multiplicado 2 veces por el cardinal del número de elementos. Es decir, en mi sistema ficticio de base 30, la cifra que está en tercera posición, lo que nosotros llamaríamos en nuestro sistema decimal la de las centenas, habría que multiplicarle su valor natural por 30 2 veces. Es decir, 30 por 30 y por el valor numérico. Y tendría cuánto vale esa cifra por estar colocada en esa posición. Y así sería sucesivamente con el resto de cifras que tenga el número. Y estas serían la forma de hacerlo tanto en un tipo de sistemas de numeración como el otro. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido la diferencia entre sistemas posicionales y sistemas acumulativos. Actualmente los sistemas posicionales son los que más se utilizan, los sistemas acumulativos se utilizan raramente, como ya he dicho, el sistema de numeración romana y poco más, pues por su escasa practicidad a la hora de hacer operaciones, dado que es mucho más sencillo de hacer operaciones en un sistema que sea posicional. Os veo en los siguientes vídeos en los que repasaremos algunos de los sistemas tanto acumulativos como posicionales más usuales para que veáis cómo funcionan. ¡Hasta luego!